tema que realmente fue choqueante y que se ha instalado en la comunidad salteña como un tema de preocupación. Si bien se da cíclicamente, la discusión está ligada a que cuántos chicos de bajo peso, ocurre generalmente en los veranos, no sé, tendrá que ver con alguna cuestión particular que de repente nos pueden ilustrar nuestros invitados en la mañana de hoy, pero es la fecha en la que se suele hablar del tema es esta, ¿no? Se acumulan una cantidad determinada de casos, en este caso estábamos hablando con el ministro Mangione de 14 pibes con bajo peso y fallecimientos que obviamente le duelen a la sociedad y a la comunidad salteña, y uno tiende cuando pasan estas cosas a buscar responsabilidades, obviamente, el ministerio se irrita, que no es desnutrición, que es falta de agua, que los huichí no entienden una mierda, que no le dan de comer al pibe y cosas por el estilo. Entonces, viste, siempre la culpa la tiene el más chiquito o el propio pibe que eligió nacer, no sé, con 600 gramos, viste. Entonces, lo que dijo el ministro realmente despertó la bronca de muchos sectores de salud pública, y yo entiendo, ¿no?, la bronca que generó, porque obviamente uno en su profesión va juntando un prestigio que otros pueden verlo o no, que algunos pueden cuestionarlo o no, pero uno obviamente se respeta como trabajador, ¿no? Si realmente es honesto y cree en su laburo a lo largo de los años, no va a permitir que venga cualquiera a escupirle así el currículum y a plantear que uno puede llegar a ser prácticamente un asesino, porque lo que se dice, lo que grafica el ministro es eso, ¿no? Es decir, no, sí, antes tirábamos los pendejos a la basura prácticamente, es decir, no llegaba el kilo, chau, nos vemos en Miami. Y obviamente hay un montón de gente... era no asistir. Claro, y hay gente que no los asistía, supuestamente según el ministro. ¿Quiénes son esas personas? Enfermeros, neonatólogos, otros médicos, colegas de él, que por otro lado, digamos, han trabajado adentro del mismo hospital, que él supo en algún momento bueno, no sé si gerencia, porque estaba como gerente directamente del hospital. Sería la figura. No era un gerenciamiento privado, eso me refiero, es un hospital una público, administración infantil, que empezó con un gerenciamiento privado y que luego se transformó en otra cosa, ¿no? Porque estaba bajo la Fundación Santa Tecla, si mal no recuerdo, que es un pool de empresas españolas, que era quien empezó a manejar el hospital público materno-infantil, que hoy tenemos, digamos, como un ejemplo de Salta, porque la verdad, y yo he sido usuario en muchas oportunidades del materno-infantil, y es un lujo de hospital, dentro de un contexto donde la salud pública es una cagada, ¿no? Entonces hay que decirlo, más allá del esfuerzo de los médicos, de los laburantes, supuestamente del gobierno que pone o no pone, que saca y demás, estamos frente a un sistema colapsado, hecho bosta, al que le faltan un montón de cosas, y dentro de esa marejada de mierda aparece el materno infantil como un oasis prácticamente, ¿no? En un lugar a donde vos entrás por una puerta, pasás por todas las cosas que te tienen que hacer sin tener que irte al servicio de tomografía, tener que tomarte un bondi a otro lado, andar rogando que te den un turno para tal cosa, porque te atienden entero, te ven de punta a punta, se preocupa mucho la gente que trabaja ahí adentro por los pibes, por las madres, y adentro de los consultorios externos hay un nivel de atención que no encontrás en otro lado. Entonces obviamente la gente va a reaccionar. Estamos con el doctor Mario del Barco, que es ex jefe del servicio de neonatología del Hospital Público Materno Infantil, también fue director médico en alguna oportunidad, al igual que el doctor Rafael Espinosa, que también fue director médico del hospital y fue gerente también del Hospital Público Materno Infantil. Los saludo a ambos, ¿cómo les va? Muchas gracias por venir, bienvenidos. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias, Daniel. Bueno, arrancamos con el doctor Mario del Barco para ponernos a tono. Si les parece, doctor, ¿quiere que escuchemos la palabra del ministro Mangione para que se ponga a tono la gente que está escuchando el programa directamente? Habilitame el parlante, por favor, Pablito, para que nuestros invitados puedan escuchar la palabra del titular de la cartera sanitaria, Federico Mangione, en diálogo conmigo hace algunos días. El 12 de febrero. En un tiempo muy breve. Quiero contar primero de los 14 pacientes, no son 15. Vamos a hablar. Hoy tengo un nuevo número, no sé cuánto nuevo. Yo tengo día a día, a mí me lo mandan constantemente porque yo soy un obsesivo. De esos 13 pacientes, 9 eran menores de 1000 gramos. Eso menos de 1 kilo, como expectativa de vida. 9 son menos de 1000 gramos. Ahí no hay expectativa de vida. No, salen vivos y yo los tengo que atender. Pero las chances de vida son mucho menor. ¿Hay un porcentaje así de análisis de si puede sobrevivir un nene así? Y de sobrevive tiene una altísima mortalidad, cerca del 70%. Ah. ¿Tá? ¿Por qué? Porque ciego, sordo, la calidad de vida es mala, no quiere decir, pero nacen vivos y tienen latido. Tenemos 2 de esos fallecidos, pesaban 360 gramos. Entra en una mano. Pero es una cosa chiquitita. Por eso, cuando decimos, digamos las cosas como son, yo me la banco, son 13 y sí es verdad. Pero a mí me gusta contar la realidad. Cuando a mí me salieron a decir, ¿qué pasa?
hay historias, después cosas por el estilo. Antes no se contaba, era incompatible con la vida en el hospital materno infantil. Tengo 30 años en esto. Lo he escuchado que ha dicho que en la gestión de Urtubey no se controla. ¿Y usted era gerente en el materno? No, yo hablé del materno viejo, del materno, yo me refería al materno infantil viejo, donde estaba ahí. Había un protocolo que era menores de 1 kilo, era no asistirlo. ¿Sí? O sea, esperar que mueran. Sí, digamos. dejarlo y no asistirlo. Que ojo, yo era uno de los que se oponía. Yo era muy joven y me oponía, para mí algo tremendo. No hagan ni el esfuerzo, decían. No, dejarlo, ya está. ¿Y qué hacíamos nosotros más de una vez? Tengo testigos, pueden venir todos. En vez de 950 gramos, le agregamos así 1000 gramos. Le inventamos 1050 gramos para que pase los 1000. Se dibujaban números. Pero es lógico. Esto era así. Digan la verdad, Vos te muchachos. tenés que imaginar también una familia. No, a pero la que le fue- dicen Creo que es también- suficiente, digo, esto para darle un contexto a la charla que vamos a tener. Ustedes lo escuchan directamente, si yo se lo pregunto específicamente, le digo, o sea, ¿es dejar morir, digamos, a un pibe a partir de un protocolo de salud de un gobierno? Sí, eso era lo que pasaba, afirma el ministro. Obviamente es una locura pensar en esto, pero bueno, nada, los invito a ustedes a que me den su punto de vista, doctores, porque bueno, evidentemente están dentro de esta historia, ¿no? Serían parte, en teoría, según el ministro, de todo esto, porque pues, son actores, digamos, de áreas neonatológicas, han estado al frente del hospital. Obstétrica, Exactamente. Bueno, enfermería. ¿qué piensa de esto, doctor? Perfecto. Empecemos con Mario del A Barco. ver, Daniel, cuando él se refiere, cuando usted se refiere a que los dejaban morir, ¿a qué década se refiere? Ahora. Porque según el ministro, esto pasa en el materno infantil y después dice, y también pasaba en el hospital de niños. Es más, el ministro dijo, metían los muertos bajo la alfombra. Yo ahora digo la verdad. O sea, alguien mintió supuestamente Claro, en algún momento. Claro, dice, metían los niños bajo la alfombra. Yo ahora digo la verdad, y no solamente metían los chicos bajo, no los registraban, no los anotaban. El registro civil tenía que hacerlo porque tenía que hacerlo por un hecho vital. Pero en las estadísticas no, supuestamente. Claro, esto es lo que dijo, pero lo que dijo es que es desde la época del doctor Sáenz en adelante, ahora las cosas se hacen bien. Y el ministro, lamentablemente, él en estas aseveraciones que ha hecho ahora, las últimas, que son estas, yo le hablo de las que hizo antes, y por lo cual no solamente están los archivos, sino que están las degrabaciones, donde dice... Usted habla de una charla con la colega Marcela Jesús. Claro, entonces... ¿Qué dijo ahí que puntualmente? Él puntualmente dijo, no, dice Marcela, lo que pasa es que ahora nosotros decimos lo que pasa, lo que es. Y eso es que nosotros decimos la verdad. Nosotros, dice, ahora decimos lo que pasa en la realidad. Antes, dice, los chicos se los metían bajo la alfombra, las muertes se metían bajo la alfombra. Entiéndase, chicos. Es más, dice, pero ahí la colega suya dice, pero doctor, usted me está diciendo que los chicos no se registraban y que no los asistían. Sí, dice, sí. Dice, mire, dice, es más, dice, ¿y esto desde cuándo pasa? Le dijo así. Y él dijo, esto desde Urtubey para atrás, y para atrás entramos toda la salud pública para atrás. Desde Urtubey para atrás, esto no se hacía, dice. En cambio, nosotros ahora decimos la verdad. Nosotros O sea, somos él dice eficientes. que a partir de Urtubey cambia, entonces no a partir de ¿saben? Porque él fue gerente de la gestión de Urtubey en el Hospital Materno Infantil. Pero es que nada cambió, Daniel. Le explico por qué. Porque los protocolos con que se maneja el Hospital Materno Infantil actual, del cual nosotros trabajamos, son exactamente los mismos desde el año 2002 que empezó el hospital, 2001 empezó el hospital, yo recién fui en el año 2002, y después en el año 2008 el doctor Cuerio, ministro, Sí, Alfredo Cuerio saca una resolución para que por favor se establezcan todas las normas en la provincia sobre la certificación y registro de las muertes, tanto maternas como infantiles. Quiere decir que desde entonces nos manejamos con protocolos escritos, de los cuales yo tengo acabadas muestras con la función de cada uno de los médicos en el centro obstétrico, llámese obstetra, neonatólogo, ginecólogo, porque acá, Daniel, hay que hacer, para que la gente lo entienda, cuando el doctor habla de
320 gramos, está hablando de bebés que nacen con vida, que tienen una edad gestacional posiblemente menos de 20 semanas, que en realidad, si nacen con vida, nosotros los registramos igual como nacido vivo, pero corresponde más al ámbito de la ginecología porque está en un estado de inviabilidad completa, menos de 20 semanas. Bueno, entonces él dice, nosotros, dice, acá tuvimos tantos muertos y yo lo tengo que asistir. Entonces la pregunta que yo le haría al doctor es ¿cómo los asistió? Porque se les murieron todos. ¿Qué tipo de asistencia le dio o qué tipo de asistencia el doctor le garantiza ahora a los chicos de menos de 1000 gramos? Porque lamentablemente tenemos que hablar de la gente más vulnerable, de la gente más pobre, de la gente más olvidada, que es la gente que vive en esa área y en esa región. La pregunta que yo le haría a este médico que dice que de muy jovencito estaba en desacuerdo con esto, es que bueno, ahora que es ministro, y que ya hace un tiempo es ministro, ¿qué hizo para decir, ojo, que si aquí nace un chico de menos 1000 gramos se asiste, pero se lo asiste completamente, integralmente, y yo no quiero que me digan que no hay ambulancias, que no hay aviones, que no hay derivación, que no hay referencia, que no hay contrarreferencia, no quiero que me... y además quiero saber qué responsables hay en el área donde no se han dado cuenta que habían 13 madres que necesitaban un seguimiento ajustado, seguido, como lo hacen en los países desarrollados. ¿Sabe quién, Daniel, es el país que menos mortalidad tiene en niños de 500 gramos para abajo? ¿Cuál? Japón. Ajá. ¿Pero sabe de qué se encarga Japón? Se encarga que las madres son seguidas por un equipo que va a su casa. Ni siquiera le dicen que vayan a control prenatal. Esta es una de las estrategias. Bueno, acá asistimos, por ejemplo, a una pelea dialéctica entre el ministro Mimesi y el ministro Mangione, donde uno le decía, no, bueno, eso anda a preguntarle a Mangione si se mueren de hambre allá, y el otro decía, no, bueno, pero pregúntale a Mimesi, ¿por qué no le da de comer? Sí. Y uno dice, che, que los parios no se juntan a charlar, hermano, no son compañeros de laburo en un mismo gabinete, Daniel, no hay que alimentar a esas mamás entre los dos, o sea, ¿qué importa? ¿Quién tiene la culpa? O quién acciona y es el responsable de que esa gente esté, como usted dice, monitoreada y por otro lado, bien alimentada. Daniel, yo lo he escuchado muchas veces a usted. No ahora, sino antes, cuando estaba en otros medios. Y yo le quiero decir algo. Usted ha dicho algo que es central. Cuando al ministro de Asistencia Social, le dicen, ¿qué pasa con los muertos? No sé, pregúntale al ministro de Salud. Craso error. Y cuando el ministro de Salud le contesta al otro, no, pero es que nosotros, que la olla, que... Bueno, eso quiere decir, primero, que falta un programa de salud. Segundo, que falta un programa sustentable a través de los años, que sea una política de Estado donde no se tenga que cambiar la política, sea el color que sea y el apellido que sea. Claro, un establecimiento de una política de Estado sostenible, diagramada con un objetivo determinado. Un programa, no una contingencia. Entonces, yo le quiero decir a la audiencia, para que me entienda, cuando hablamos de muertes infantiles, modificables por nuestro accionar, por lo que hemos trabajado en los hospitales públicos, solamente podemos hacer un impacto en el 20% de la mortalidad y de la responsabilidad. El 20% va a pasar por nuestra responsabilidad. Todo lo demás va a pasar por lo que usted muchas veces dice que es la asistencia social, las cloacas, el agua segura, el nivel de vida, la humanidad, el desarrollo de un país, la mejora de las condiciones sanitarias, la accesibilidad. Entonces, uno se da cuenta que los condicionantes sociales de la mortalidad infantil tienen mucho más impacto que la tarea que pueden hacer
los médicos, los enfermeros, los servicios. A ver, lo pongo en números claros porque lo dijo de manera separada, pero usted plantea que el 20% de los casos podrían resolverse con una incidencia y una participación médica, pero que el 80% está ligado a lo que le falta. Exacto. A la mama, a la comunidad en líneas generales, al exacto. pibe cuando apenas nace porque no tenés las herramientas A la suficientes como para educación, asistirlo. a la educación de la madre, a la educación del padre, a la forma de vida, a la violencia familiar, a las adicciones, a una ¿Por qué? Se ha demostrado con esto de la prematurez que el caso es tan difícil y tan complejo, primero que hay que saber para hablar sobre el tema. Situación que el ministro desconoce abismalmente, porque se centra solamente en casos puntuales, en el árbol, y no están viendo el bosque. Entonces, bueno, estamos conversando con el doctor Mario del Barco. ¿a usted le parece bien estos conceptos? Yo le quiero decir lo siguiente. Sí. Es lamentable, por Dios, es miserable que a esta altura de mi vida y que del sacrificio que ha hecho todo el equipo perinatal en la provincia desde que yo tengo un uso de conocimiento, que alguien quiera justificar las muertes actuales después de 25 años del nuevo milenio, con consensos, protocolos que quiero que me los muestren, pero con consensos, con acuerdos, con opiniones de la década pasada. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que alguien diga... Que no nos hagamos cargo ni de lo que ocurrió hace una semana, ¿sí? No, o un mes, o dos, estamos hablando de 10 años atrás. No, 10, 30 años atrás. Yo fui jefe de la unidad de neonatología del año 90 al año 95, después pasé como gerente del hospital. Entonces el doctor debe haber sido muy jovencito realmente, pero es más, yo le digo al doctor y a todas esas personas que él mencionó y que quiso involucrar, porque él tiene la particularidad de involucrar a otros. Entonces él dijo, hay gente que renunció porque no estaba de acuerdo. Yo no estaba de acuerdo. Yo le ponía 10 gramos más, 20 gramos más. Esto es lamentable que un médico y un ministro lo diga, porque él quiere decir que él falseaba los datos ya desde entonces. Entra en una contradicción tremenda. Pero yo le digo a todos... Claro, porque habla de verdad y después por dice, otro lado... nosotros mentíamos porque nosotros éramos buenos. Nosotros éramos los buenos, nosotros éramos los que queríamos la vida a cualquier precio. Y nos tira a nosotros... Y hablando mal y pronto, Sí. disculpe, porque Sí. no es algo que yo piense, Sí. pero lo pone a usted en el rol de un hijo de puta, Claro, directamente. O sea, claro. No, Mengele es un poroto. Claro. Pero no solamente a mí, porque yo no podía estar las 24 horas del día, los 365 días en el hospital. Está comprometiendo a todos los otros médicos, está comprometiendo a las obstétricas, está comprometiendo a las obstetras, está comprometiendo al departamento de identificación, a la enfermería, a la todo, enfermería. a los técnicos, Daniel, nosotros teníamos un modelo de identificación que fue traído desde el viejo hospital y que se instaló en el nuevo hospital, que habría que hacer alguna vez una entrevista con esa gente para ver con la meticulosidad y la prolijidad que trabaja. No se le escapaba un bebé. No se podía hacer las huellas en los bebitos de menos de 500 gramos. Entonces, yo digo, los obstetras son celosos de su trabajo. Ellos cuidan el embarazo de una mujer, lo llevan, le hacen el control. ¿Qué creen? Que cuando los obstetras ven de que al chico nace y supuestamente no se le da la asistencia completa que se le tenía que dar, los obstetras no van a reclamar. ¿Por qué Mangione en su época moza como yo, que tengo una historia de dar las marchas blancas alrededor del hospital pidiendo que por favor nos pongan aire comprimido porque los recién nacidos no tenían aire comprimido, pidiendo por favor que nos pongan esterilización y que nos den materiales descartables porque los niños se nos morían por falta de recursos? Y intervenir sobre un niño con un peso menor de 1000 gramos, en esa época, año 88, 87, era prolongar la vida y desviar los pocos recursos que teníamos a chicos a chicos que los podían aprovechar mejor que eran chicos más grandes.
A ver, para el que contexto. la gente entienda, hay que tomar decisiones también. Hay que tomar decisiones. ¿no? Hay veces y en esas decisiones a veces se van vidas. O sea, porque si hay una pastilla que le salva la vida a dos personas, a una de dos personas que están comprometidas, obviamente uno tiene que hacer una proyección de quién tiene más posibilidades frente a esa cuestión. O sea, sería fantástico que estén las dos pastillas, mire, una para cada pibe, pero si falta una, hay que tomar una decisión. Yo estoy sorprendido, yo quisiera nacer de nuevo. Pero quisiera nacer de nuevo y quisiera tener las posibilidades que hoy tienen los médicos jóvenes. Yo quisiera, usted, no comparando su profesión con la mía, porque nada tienen que ver, Claro. pero usted, en la década del 85, 87, se comunicaban, existían nada más que la radio y la televisión. Claro, no, en pero un aparte canal. no tenías un celular Nada, para hacer un móvil, nada, no había cámaras, nada, digamos, nada, como las tenemos nada. hoy a la mano. O sea, Entonces, obviamente todo cambia. en había ese sentido. gente, entonces evolucionó a través de los años, desde los años 80 que yo llegué a la neonatología, hasta el año 2020 que me fui, hubo una evolución, pero no solamente en la neonatología. Yo le puedo preguntar a mucha gente que respeto muchísimo y que los admiro, nadie habla de cuántos niños se morían en el hospital de niños con leucemias, con tumores, con cardiopatías congénitas. ¿Y por qué se morían? Los médicos decían, y bueno, no podemos hacer nada. Los niños estaban en salas comunes que tenían 25 unidades, con un baño en el fondo, pero después encontraron la dignidad en el nuevo hospital porque alguien tomó un hospital que demoró 18 años en hacerse, pero que finalmente se hizo. Entonces los chicos con síndrome urémico hemolítico, los chicos con gastroenteritis severas, se morían en la década pasada, donde tenía mucho más que ver las condiciones sociales y ambientales. No, bueno, mire cómo hay abismos que todavía no se terminan de zanjar. Hoy no tenemos un área de bromatología en la municipalidad de la capital. O sea, hoy, 2025, se quemó una vez el laboratorio y les chupa un huevo a quienes gobiernan en la provincia y en el municipio. ¿Qué pasa con lo que nos intoxica directamente en la calle, por ejemplo? Digo, para tomar un ejemplo, lo hagamos participar al doctor Rafael Espinosa. Doctor, bueno, vamos a hablar con quien fuera gerente también del Hospital Público Materno Infantil. Dentro de lo que acaba de escuchar, para no sobreabundar en lo que ya decía el doctor del Barco, doctor Espinosa, ¿por qué cree usted que dice esto, Mangione? ¿Por qué cree que vuelca estos conceptos? ¿Coincide con Del Barco, que es como patear la pelota 30 años para atrás por algo que está pasando al día de hoy? ¿Tiene alguna aversión contra quienes trabajaban en esas áreas? ¿Qué piensa usted como ex gerente del materno infantil? ¿Qué cree que lo lleva al titular de la cartera sanitaria a expresarse en este sentido? Bueno, Daniel, ¿qué tal? Para empezar, quiero decir que yo no soy neonatólogo. Ajá. Segundo, que efectivamente yo fui director médico de ese hospital y luego gerente. Estuve en la inauguración del hospital. Y para poner en contexto, en los años en que yo estuve en ese hospital ganó 3 premios nacionales. Usted fue el primer gerente, ¿no? Yo del fui materno el nuevo. segundo El gerente. segundo. ¿Quién fue el primero, Moreno? No, Díaz Legazpi. Ah, ahora me acuerdo. Díaz Legazpi. Sí. Estuvo un año. Uh-huh. En ese periodo yo era director médico. Cuando se fue Díaz Legazpi yo fui gerente. Ahora, le quiero decir qué estoy haciendo yo acá en este lugar. Las aseveraciones que hizo el doctor Mangione acerca puntualmente de Mario del Barco y todo el equipo de profesionales que trabajaban para salvar vidas, digámoslo así, ofendió a toda esa gente. La ofendió profundamente. El doctor Mangione tiró un fósforo encendido a un barril de pólvora. La reacción, entre ellos, no solamente los médicos, los especialistas, los neonatólogos, los obstétricas, las enfermeras, no solo a ellos, sino a quienes teníamos responsabilidades gerenciales estructuralmente por encima del doctor del Barco. Quiero que se entienda esto. Claro, sí, porque de hecho usted era el responsable, al ser el jefe del jefe de un área, usted termina siendo el responsable legal de lo que ocurre dentro del nosocomio, es decir, también se lo afecta a usted. Exactamente. Ahora bien, en este contexto, todos los años, nosotros hacíamos un documento de planificación anual de la actividad, en la cual cada jefe de servicio decía, yo voy a atender
hacer tanta cirugía, tantos pacientes, necesito tal personal, etcétera, etcétera. Y mensualmente había una reunión de evaluación en la que el gerente del hospital evaluaba el trabajo realizado por cada profesional. Y le doy un ejemplo. Si el cirujano, el jefe de cirugía, se comprometió a hacer 10 cirugías e hizo 12, me lo tiene que explicar, porque gastó más recursos. Pero si hizo 8, también me lo tienes que explicar, porque esos recursos estaban para eso. Disponibles para hacer 10 cirugías. En ese contexto, yo personalmente fui testigo de la tarea que hacía el doctor Mario del Barco, que no hace falta que lo diga, pero no está de más decirlo. El doctor Mario del Barco es un especialista en neonatología, referente en toda la provincia, que cambió la historia de la neonatología en la provincia, con proyección nacional e internacional. El doctor Mario del Barco es respetado en todos lados. Ahora, como bien lo dijo, ¿qué pasó? Que a esta altura de nuestras vidas, jubilados, tengamos que estar acá tratando de explicarle a la gente que no es cierto lo que dijo el doctor Mangione. No es cierto, no es cierto, Daniel. Y yo soy uno de los firmantes de una nota muy severa. La leímos ayer y es durísima, y me parece que encaja, ¿no? Porque yo podría tal vez estar en disidencia con algunos de los conceptos que se vierten, pero realmente cuando uno plantea cosas de este tenor, entiendo que habiendo visto eso, habiéndolo vivido de alguna manera, y algo tenés que hacer, ¿viste, hermano? Porque siendo de hecho médico, simplemente podés denunciar, podés moverte de otra forma, digo, y no simplemente señalar algo que ocurría en algún momento e incurrir en esto, decir que se puede llegar a por más que sea en nombre de salvar una vida, ¿no? Esto de mentir, como decía acá, de falsificar un registro, pero está reconociendo la comisión de un delito. Porque modificar esa información, alterar la documentación pública y las estadísticas, claro, estás delinquiendo, digamos. Entonces, digo, me pregunto lo mismo que del Barco. ¿Qué pasó en toda esa historia que nunca nadie puso el grito en el cielo en aquel momento? Un médico joven que pueda... Mire, Daniel, si me permite, yo soy uno de los firmantes de esa nota. Y en el grupo de gente que promovió esa nota, hemos decidido que las firmas de ese documento no se hagan públicas. Porque en el contexto que estamos viviendo, es muy probable que aparezcan represalias. Es muy probable. Entonces, el documento con las firmas originales está en manos del gobernador de la provincia y en ningún otro lugar. Y todos estamos esperando, los que nos hemos sentido afectados e indignados por esta situación, estamos esperando cuál va a ser la reacción, primero del gobernador de la provincia y segundo, del doctor Mangione. ¿Qué le piden a Mangione? Que se retracte, o que, si él dice tener protocolos en virtud de los cuales había que hacer esto o dejar de hacerlo, que los muestre. Que los muestre, porque yo estoy absolutamente seguro que no los tiene, porque yo nunca los vi. Porque si existieran, los debería tener Mario del Barco en su servicio de neonatología. Y hasta donde yo sé, Mario, un protocolo, hasta el año 20. Un protocolo que diga eso, yo no lo vi jamás. Mire, yo quiero ampliar un poquitito esto. Yo quisiera si pueden pasar 2 o 3 placas que... Hay una que es la... Sí, usted métale de lo que nosotros nos manejamos con no se haga problema. Ahora, para la gente que está en el streaming viendo, vamos a poner unas placas que preparó el doctor del Barco para mostrar cifras, ¿no? Sí, para explicar un poco, porque las cifras son aburridas, son hechos vitales, son aburridas para la gente, pero tienen un contexto de humanización y tienen un contexto de explicación que los neonatólogos las tenemos que utilizar, aun cuando tenemos que explicarle a los padres por qué no podemos asistir a un bebé. Uno de los parámetros y que todos los servicios en la República Argentina y en el mundo toman, es decir, ¿cómo son nuestros resultados? ¿Qué somos capaces de hacer? ¿Qué expectativa le vamos a dar a los padres? No sé si la tiene. ¿Tiene esta la primera del Hospital de Niños? Sí. Bien, sí. Bueno, fíjese. Esta es una tabla, voy a ir muy rápido. A la izquierda están las columnas
de los grupos de peso de los recién nacidos. Claro, o sea, la mortalidad específica en la sala de partos en 1992. No en la sala de parto, en la unidad de gestión clínica y neonatología de toda la unidad, sala de parto y de la hospitalización. Claro. Y fíjense a la izquierda, todos los registros que se hacen a partir de 150 gramos a 500 gramos. Y llega hasta 4.000 y a 7.000 gramos. Sí. Todas las columnas que siguen son los años. Desde el año 2004 hasta el año 2020 están registradas. ¿Qué está registrada? ¿Cuántos niños se nos mueren de cada intervalo de peso? Y lógicamente, fíjense en ustedes, de 150 a 500 gramos, desde el 2004 hasta el 2020, no hemos cambiado nada, porque se murieron 100% en el 2004 y se murieron 100% en el 2020. Estamos hablando de niños que lamentablemente... En 15 años no hubo ninguna... No, porque no tiene que ver con la capacidad del niño, es muy inmaduro, por debajo de 20, estamos hablando por chicos por debajo de 20 semanas, 22 semanas, que no se asisten en ningún lugar del mundo. Recién se están asistiendo los niños de 22 semanas en Ohio, en Japón, en algunos países, pero por ejemplo, la contrapartida de eso es que en Holanda o que en los países escandinavos no permiten la asistencia activa de niños que no tengan, que sean mayores de, más de 24 semanas. Tienen que tener 24 o 25 semanas más para asistirlos. Los demás no los asisten. Pero el no asistir no quiere decir que lo agarran a un chico y lo tiran en una mesa. El no asistir significa hablar con la familia, darle confort, mostrar humanismo, acompañarlos en el duelo y darles la mejor explicación posible, porque algunas veces la necesitan. Otros padres no necesitan tanto. Bueno, simplemente para mostrarles, fíjese, menos de 1.000 gramos, Daniel, la línea de 750 a 999, que es la tercera. Sí. Fíjese ahí, ya dicen que la mitad de los niños mueren y la mitad de los niños sobreviven. Y llegan al 2020 con un 27% de mortalidad. Quiere decir que hemos ido progresando en la asistencia de ese grupo vulnerable de bebés. Claro, que aparte también tiene que ver con esto que planteaba usted de la evolución tecnológica, claro, de los recursos que van incorporándose a algo que en otro tiempo era más arcaico y que, bueno, avanza. Si le he pasado una foto a Jessica, va a ver lo que le voy a mostrar. Pero fíjese acá, esto es simplemente para que la gente lo sepa. Análisis descriptivo de los nacimientos de la maternidad de Salta en 1998, 1999 y 2000. Quiere decir de que nosotros registrábamos todo. Lo registrábamos desde que yo me hice cargo, desde que tuve la primera computadora donada, porque nadie me iba a comprar una computadora en el año 90. La señora de Maenza, que ya no está, lamentablemente, ella me compró una computadora AT40, 340 en el año 1991. Y yo a partir del año 92 empecé a hacer las estadísticas. Fíjese usted los registros del año, donde de 0,500 a 749... Hay un 0.7 de mortalidad. Pero no, era el porcentaje de nacimiento. Claro. Estos son cuántos nacimientos de cada cosa, de cada peso. Pero esto es para decirle que nosotros no escondíamos nada bajo la alfombra. Bueno, y acá deben haber algunos datos truchos que ha dicho el doctor, que aumentaban el peso, disminuían el peso, que nosotros no nos enterábamos. Pero vamos a la realidad, porque a ustedes les gusta hablar de la realidad. Esa misma población, fíjese el control prenatal de las madres. 50% sin control prenatal, dice la placa. Ningún control prenatal. Nada. O sea, nada. Ni un chequeo. Nada. A la mitad de las madres, ni un chequeo. Ni un chequeo. Ahora, en esa mitad de las madres habrán madres que han tenido chicos chiquititos, chicos grandes, medianos, pero el no tener control prenatal, el llegar al servicio de salud sin los antecedentes necesarios, sin saber si se vacunó, si no se vacunó, sin una derivación oportuna, sin saber si se alimentó y que venga directamente ya a tener su parto en la institución, hace que sea un factor de riesgo muy importante. Pues no sabes nada de lo que pasa adentro. Nada. Es abrir un regalo sorpresa, claro, digamos, y ver qué viene. Y si nace un bebito de menos de 1.000 gramos, que en ese entonces nacían menos de 1.000 gramos, ¿qué es lo que nosotros veíamos? Todos estos niños que nacían con menos de 1.000 gramos se morían.
los asistiéramos o no los asistiéramos. ¿Por qué se morían? Porque ¿quiénes sobrevivían? Los chicos que eran capaces de sobrevivir. Y aquí entran estos niños que nacen con una capacidad de respirar, y entonces le decíamos, bueno, a los niños que tienen esta capacidad les vamos a dar todo lo que podemos darle ahora, año 1987, 1888, que era oxígeno puro, la mayoría de las veces porque no teníamos mezcla de gases, una bolsita que algunas veces para ayudarlo a respirar, y un suero con una aguja, para hidratar, que era mariposa. No había más nada. No Eso había era lo que nada. se podía hacer. Y si en algún momento hicimos un consenso los médicos, porque lo hacen en el mundo, yo le pido de que usted se informe y que ustedes revisen mi web, que revisen mi canal. En el mundo se hacen consensos. ¿Qué vamos a hacer? Desde el año 70 hasta el año 2020 hubo repetidos consensos nacionales y provinciales y de servicios para saber qué hacer con estos niños que se llamaban en el límite de la viabilidad. Pasemos a la próxima, fíjense ustedes. Esto es lo que pasaba, mortalidad específica de los niños, año 1992. Lamento profundamente que esta persona nos haga retroceder al año 1992. Claro, entre 500 y 749 gramos habla de una incidencia... Nacieron 15. Sí. Y fallecieron en la sala de parto 11. Quiere decir, estos son los chicos que fallecieron en la sala de partos. Esto que el doctor dice, yo no estaba de acuerdo, porque yo hubiera hecho una denuncia en ese momento, hubiera planteado un dilema ético en ese momento, como los médicos que dicen de que ellos, algunos tuvieron que irse y renunciar, hubieran planteado un problema científico. Tienen el colegio de médicos, tienen el comité de ética, tienen los gerentes, la justicia, dicen, señores, acá están matando gente. Bueno, es lo que afirma. Fíjese lo que pasa entre 750 gramos y 999. Nacieron 35 bebés. Fallecieron en recepción 19. Quiere decir que se internaban, ¿se asistían o no se asistían? Se asistían. Acá está la demostración que los chicos se asistían. Esto es año 1992. Ahora, cuando uno ve a partir del año 1993, ¿puedo seguir, no? Sí, métale tranquilo. Fíjese, acá tengo los datos de cuántos niños morían de cada franja de pesos, de cada intervalo de pesos, del año 93, 94 y 95. Ahora, esto yo ¿por qué lo hacía? Lo hacía porque yo quería quedar bien con los médicos. No, esto yo lo hacía porque como responsabilidad de un servicio, como dijo el doctor, yo tenía que dar cuentas de la mortalidad, no solamente ante las autoridades, sino ante la Dirección de Maternidad e Infancia, y sino hasta el Ministerio de Salud Pública. Y fíjense ustedes acá, ¿cuál fue la mortalidad en el 93, 94 y 95 de estos chicos de menos de 1000 gramos? 100%, 100%, 86%, 83%. Y yo no quiero atribuir al equipo de que nosotros éramos exitosos con esos chicos que no morían. No, eran niños que genéticamente y por las condiciones de la madre y por ausencia de complicaciones se podían asistir. Ahora, cuando uno mira esto, la incidencia de bajo peso al nacer, usted que se interesa siempre la incidencia de bajo peso al nacer, sería bueno que el doctor cuando venga a dar charlas y cuando se refiera a muertes y se refiera a salud pública, dé datos, pero dé datos fehacientes, que hablen de la realidad sanitaria de la provincia. No opiniones. No, que yo había, porque yo, no es cierto que esto es un simulacro, porque en fin, que yo conozco, porque en mi experiencia personal, en la medicina yo aprendí que la experiencia personal se murió hace 30 años. Doc, yo no es que no queramos seguir hablando de las placas, además nosotros las vamos a publicar a todas, pero nos quedan 5 minutos de programa y quería que vamos redondeando. Tranquilo, por eso lo invito a que vaya más o menos cerrando el paquete. Fíjese ustedes, esta es la evaluación de los niños del año 95 y 96 al año de vida. Fíjese los pesos, menos de 1000 gramos, 1000 gramos a 1250 gramos, 1251 a 1500. Ahí dice cuántos niños estaban sanos y cuántos niños quedaron con enfermedad. Pero que no digan que a los chicos de menos de 1000 gramos se morían todos y que había un protocolo que no había que asistirlos. Nosotros los asistíamos como podíamos. Bueno, y acá vamos a pasar, qué lástima que no le pasé la otra foto, pero bueno, yo tengo una foto acá
donde yo le podría mostrar, y que me la hacen cada vez que me invitan a dar esta conferencia sobre presión positiva en la vía aérea, me dicen que lo muestre. Nosotros fabricábamos los equipos para hacer respirar a los chicos con cámara de pelota de fútbol. Y para poder reutilizar... O sea, para simular el fuelle. Para simular el fuelle, porque no habían bolsas suficientes en ese momento. Y para poder reutilizar los servicios, yo hacía preparar con mecánicos, con torneros, piezas en aluminio, porque no habían piezas con material descartable. Y para poder reutilizar eso en los niños y evitar que se nos infecten, porque lamentablemente se infectaban, hay que esterilizar. Rompíamos una ampolla de óxido de etileno que poníamos en una olla cerrada herméticamente, en una olla de presión. Ese era el esterilizador que había. Marmicó. ¿Y sabe qué hacíamos? Lo subíamos, una vez que sacábamos de la olla Marmicó, subíamos en un canasto, y yo le podría mostrar la foto ahora, pues debe existir todavía una roldana, donde subíamos el canasto arriba para que el viento pudiera sacarle el óxido de etileno, porque era tóxico para el personal y para los niños. Nosotros hicimos cosas... Están describiendo un servicio casi cavernícola, ¿no? El doctor Espinosa quiere hacer una... No, termino. Sí. Mire, Daniel, y para la gente que me escucha, esta evolución se ha corrido. Yo me alegro que hoy podamos que se ha mejorado, como se ha visto, la mortalidad de un niño de menos miligramos. Yo quisiera alguna cifra. A mí me hubiera gustado que el gerente del hospital, que el vicegerente del hospital, a quienes le han dicho de que ellos esconden los chicos bajo la alfombra, porque lo que dijo el doctor lo dijo clarito, dijo, el hospital materno infantil, y en el viejo hospital de niños, y ahora recogió el guante porque no le conviene, ¿no es cierto? Y dijo, yo hubiera querido que los gerentes y la autoridad del hospital, que son por supuesto amigos de él, hubieran salido a decir, momentito, yo le vamos a mostrar ahora cuál es la mortalidad, le vamos a mostrar cómo se asisten, pero no sé si lo hacen, porque el que la hacía personalmente estadística era yo. Simplemente para terminar, Daniel, sí. Un niño de menos de 1000 gramos en la maternidad centinela del país, que era la maternidad Sardá de Buenos Aires, antes del año 83-84, no se asistía con respirador. No asistir con respirador es no colocarle un tubo, porque ellos veían que le podían poner un respirador, pero no tenían catéteres para colocarle en el ombligo, no contábamos con alimentación parenteral, no contábamos con las incubadoras de alta complejidad para darle humedad y temperatura como el útero materno, no contábamos con la cantidad suficiente de enfermeras, que eran una maravilla las enfermeras, porque el 50% era empírica y el otro 50% era profesional. Ahora, la mayoría son profesionales y ya no quedan empíricas, y muchas son licenciadas, y hay hasta especialistas de enfermeras. Estos niños sobreviven cuando tienen la relación una enfermera por niño que lo cuida permanentemente. Nosotros nunca hemos llegado a este estándar. Siempre tuvimos 2 niños por una enfermera. Los médicos, a los que quiero reconocer porque muchos se murieron por el estrés. Reconozco al doctor Villa, reconozco a la doctora Ana Beck, que los tuvimos que asistir con cáncer. Después murió el doctor Bejarano, murió el doctor Stengur. A esos médicos tengo que reivindicar, y a la generación de la década pasada, del milenio pasado, ¿sabe por qué? Porque ninguno era especialista. No habían especialistas en neonatología en Salta. Habían gente como nosotros que íbamos a rotar por 2 meses o 3 meses a los servicios aprendiendo del día a día, digamos, y haciendo todo esto que usted contaba, que era malabares. En cambio ahora, Daniel, que yo fundé una de las escuelas de residencia médica más prestigiosas en Argentina, que es la de la neonatal, yo la fundé, yo la gestioné ante el Ministerio de Salud Pública de la Nación. En este momento, en la unidad, el 85% del personal es especialista o ex residente. Entonces, querida familia, antes, en el año 2000, en el 1990, en el 1992, no teníamos posibilidades de hacer lo que las personas querían que hiciéramos. Hacíamos lo que podíamos y con los recursos que podíamos. Pero hoy, los médicos, los enfermeros y ese hospital bendito, que es el Hospital Público Materno Infantil, tiene recursos. Pero ojo,
la mortalidad en menos de 750 gramos sigue siendo alta. ¿Sabe por qué? Porque a pesar de la contribución de los especialistas y todo lo demás, todavía el sustrato de los niños que llegan es demasiado vulnerable. Doctor, se nos terminó el programa, pero bueno, queremos darle paso también al doctor Rafael Espinosa. Bueno, acá hablan hay oyentes que se comunicaron y hablan del silencio de la actual gestión del Hospital Público Materno Infantil. Hablan, bueno, acá nos cuentan que ayer estaba el ministro Mangione almorzando con un ex ministro de Seguridad, cagándose de risa en Amaretto, no sé qué, que hablaban a los gritos para que llamara la atención porque nadie le daba bola. Y me dice acá otro oyente, Mangione también reveló un delito en tu entrevista. Yo tengo conocidos amigos que cambiaban el diagnóstico para operar y cobrar el plus, dice. Y no denunciarlo también lo haría cómplice de estas situaciones. Bueno, ¿con qué quiere cerrar, doctor Rafael Espinosa? Mire, desde el punto de vista de la empatía social, si es que ese término existiera, yo quisiera saber cómo tomó la población, la gente, las palabras del ministro. Si yo fuera doña Rosa, como decían, estaría muy preocupado, porque las declaraciones generaron un estrépito social que se podría traducir más o menos así. En el hospital, viejo en morían niños, pero morían de manera dolosa. Claro. Eso es absolutamente inadmisible. Esta es la razón por la cual hemos pedido al gobernador que haga algo al respecto y al ministro que haga algo al respecto. Ahora bien, ¿alcanza con pedir disculpa y retractarse? No lo sé. A mí a mí no me alcanza. ¿Y lo van a denunciar? ¿Qué van a hacer? A mí no me alcanza porque a mí me han mencionado. ¿Y usted va a tomar acciones legales? Por supuesto que sí, pero a mí me han mencionado. Y el doctor va a buscar seguramente testigos, que seguramente van a ser colegas, que seguramente que han trabajado en la unidad de neonatología, pero ¿sabe qué? La verdad y la justicia nos va a dar la razón, porque tienen que juntarse con los datos, y ellos datos no tienen. Quiero darle la última frase. Un minutito más, porque ya está esperando la gente del próximo programa. Por favor. Sí. A todas las personas que esta comunicación del ministro le hizo un ruido intenso, por favor les pido, quédense tranquilas, porque en el hospital materno-infantil, en la sala de neonatología y obstetricia, se asisten de primera a los pacientes y se salvan muchísimas vidas. Quédense tranquilos, por favor. Daniel, yo le agradezco, Daniel, y le digo al ministro, preocúpese por los niños que se mueren en el interior, porque usted dice que lo tiene que asistir, pero no dijo cómo. Y además dijo que se le murieron todos, lo que quiere decir de que no vale solamente con decir estoy haciendo algo. Después hay que mostrarlo con hechos. El doctor Mario del Barco y el doctor Rafael Espinosa. Creo que hay muchísima tela para cortar respecto de lo que ha pasado en la mañana de hoy.